Hola otra vez. Hoy vamos a continuar con esta serie de vídeos de glosas a Blake y Mortimer y bueno, como el último día nos tocó terminar con el secreto del espadón de Jacobs, hoy vamos a abordar pues la aventura que en la cronología interna de la serie va justo después, ¿no? Entonces en este caso no se tratará de una aventura original de Jacobs, sino que se trata pues bueno, de una aventura de los continuadores. Y entonces lo que vamos a tratar es pues, la primera parte del Valle de los Inmortales, que tiene pues, un guión de Yves Sente y luego y está dibujada por Peter Van Dongen y Teun Berserik. Entonces es muy interesante que hayan sido escogidos estos autores, Van Dongen y Berserik, para dibujar este álbum, porque ellos tienen un estilo de línea clara, como muy a medio camino entre Jacobs y Hergé, lo cual va muy en coherencia con la serie, porque, bueno, si recordáis, en la serie original de Jacobs, pues bueno, esta obra estaría en medio del secreto del espadón y el misterio de la Gran Pirámide, y es justo el momento en el que quizás Jacobs se acerca más al dibujo de Hergé. Por lo tanto, es muy afortunada la elección de estos autores, que además, bueno, tienen un talento bestial, ¿no? Entonces, bueno, pues por contaros un poco, pues Van Dongen previamente había dibujado Rampokan, que es un cómic que trata sobre la descolonización holandesa de Indonesia. Y bueno, lo que es la historia del cómic es una historia ficticia, pero bueno, está libremente inspirada en su propia historia familiar. Entonces, bueno, aquí tenéis una página y bueno, podéis ver cómo dibuja los paisajes orientales. Es verdad que bueno, los paisajes no son exactamente iguales porque Indonesia no es China, pero sin embargo, bueno, hay cierto parecido, ¿no? Entonces, posiblemente esta es una de las razones por las que fue escogido. Y como veis, bueno, la línea clara que tiene es muy, 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 muy detallada y como veis es exquisita y calza perfectamente con la serie de Blake y Mortimer, ¿no? Que estamos viendo. Junto a él ha trabajado Teun Berserik, que según ellos mismos cuentan, Berserik estaba especializado sobre todo en dibujar pues, aviones, naves, máquinas, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, de esa manera ambos se han complementado. Pero curiosamente luego el método de trabajo que ambos han tenido, va más porque ellos lo que han hecho es repartirse en cada álbum la mitad de las páginas para cada uno, ¿no? Y luego se corrigen mutuamente y digamos que bueno, que hacen ajustes y finalmente pues bueno, pues hacen la página completa. Y lo han hecho con tal perfección que realmente es muy difícil, si uno no lo sabe, saber qué página es de Van Dongen y qué página es de Berserk. La verdad es que es un álbum que parece dibujado por una sola mano, ¿no? Entonces, bueno, ahora iríamos con el guión de Sente y bueno, no voy a entrar demasiado en la intriga, pero bueno, algo tengo que contar, entonces os aviso que a partir de aquí hay spoilers. Si no habéis leído este álbum y lo queréis leer antes de ver el vídeo, pues es el momento de parar. Entonces, pues mirad, Sente lo que ha hecho, bueno, este es uno de los, a mi modo de ver, uno de los mejores guiones que le ha aportado a la serie, ¿no? Quizás conjunto con la maquinación Voronov. Entonces él lo que hace es, bueno, lo que hace es combinar los elementos clásicos de la serie, como son pues, la intriga arqueológica, que en este caso está basada en hechos históricos, como por ejemplo la búsqueda de la inmortalidad del primer emperador de China, que se sabe que efectivamente estaba el hombre obsesionado con esto, y luego esto lo une también a tramas de espionaje, que es también muy típico de la serie, aparición de máquinas de guerra e incluso que haya un tipo de intriga que sea una intriga arqueológica. Él combina todos estos elementos que, como veis, en principio parecen muy dispares, pero la verdad es que le queda un conjunto muy equilibrado, muy interesante, y luego él lo que va a hacer es rematarlo incluso con una reflexión filosófica al final del segundo álbum, ¿no? Pero bueno, eso lo dejaremos para entonces. Veréis que incluso lo que aquí parece la trama principal casi hasta queda en segundo plano después frente a eso. Es algo que a mí personalmente me gusta mucho, cómo lo resuelve, pero bueno, como es para la segunda parte, eso lo abordaremos más en el siguiente vídeo. Luego, además, también integra, que esto es una cosa muy lograda y además es bastante complicado en principio. Claro, como sabéis, Blake y Mortimer es una ucronía, en la cual hay una tercera guerra mundial que en realidad pues bueno, no llegó a existir. Entonces Sente lo que hace es tratar de combinar ese final de esa tercera guerra mundial ficticia con el contexto histórico real, ¿no? Entonces bueno, aquí tenéis algunas imágenes de cómo lo hace, ¿no? Entonces, bueno, las imágenes son los dibujantes obviamente, pero bueno, veis un poco
se ve un poco reflejado, ¿no? Como él trata de ver que una vez que desaparece este imperio amarillo de Basandandu, pues están presentes, se crearon unos nuevos equilibrios en Asia, y entonces, pues bueno, ahí está la China nacionalista contra la China comunista, que esto pasó de verdad, y aquí inserta un señor de la guerra, que es Xi, es este que sale en la imagen de la derecha, lo veis ahí junto a Ulrich. Entonces, bueno, este Xi a lo que aspira es a gobernar China, tratando de legitimarse como alguien que es el supuesto heredero del primer emperador. Bueno, la cosa es que este Xi pretende ser descendiente de Gongsu, que sería la persona que ayudó al primer emperador chino, Qin Shi Huang, Gongsu es un personaje ficticio, ¿eh? La persona que ayudó a este primer emperador chino a alzarse con el poder, y quien debiera haber sido su heredero. Entonces, bueno, él se basa en unos documentos que él tiene y en otros que después encuentran dentro de unos guerreros de terracota. Pues fijaros, son unos guerreros de terracota y los veis que son pues muy semejantes a los que existen de verdad en la tumba del primer emperador, de Qin Shi Huang. Y entonces, bueno, dentro de uno de estos guerreros se encuentran unos documentos que conectan a Siri con Gongsu. Entonces, pues es un poco el interés que él tiene, ¿no? Para, de alguna manera, gobernar China en base a esa presunta relación genealógica que tiene con Gongsu. Entonces, pues bueno, Si Li, aparte de esto, él se dedica también a amenazar a Hong Kong con pilotos que, bueno, que van en cazas aéreos, que de hecho el que aparece lo llaman el Wuxia, que es como una especie de guerrero mítico de China. Y esto, claro, motiva la intervención de Blake como militar y de Mortimer como ingeniero, ¿no? Porque tienen que inventar algún tipo de dispositivo que pueda permitir la defensa de Hong Kong sin traspasar el espacio aéreo. Entonces, para ello, Mortimer va a inventar un aparato que se va a llamar el Sky Lantern, que después lo veremos, y entonces Blake va un poco a coordinar estas funciones, ¿no? También va a aparecer Ulrich, que después del desastre del Asa, en el cual ha sobrevivido, va a trabajar como espía para Silith. Es interesante también el tema de que en ningún momento, y esto en principio también conectaría con la trama original, porque si os fijáis en el misterio de la Gran Pirámide, todavía Blake y Mortimer creen que Ulrich ha fallecido en la parte final del secreto del espadón, ¿no? O al menos eso dicen. Luego ya veréis que no, pero bueno, eso ya lo veremos incluso dentro de 2 vídeos, ¿vale? Pero bueno, el tema es que aquí Blake y Mortimer no llegan a saber en ningún momento que es Ulrich el que interviene en la aventura. Y él va a hacer de espía de Silly, pero lo va a hacer disfrazado. Entonces, claro, la manera en la que él puede intervenir, pues él va a hacerse pasar por Nathan Chase, que es un personaje que ya hizo aparecer Sente, ahí lo veis en el primer álbum que analizamos, que fue La Vara de Plutarco. Y bueno, es un personaje que es un ingeniero que trabaja en Bletchley Park. Entonces, Ulrich le conocía. De hecho, veis este personaje misterioso que está jugando al ajedrez con él, no es otro que Ulrich. Entonces, esto le permite a él dar cierto background al personaje a la hora de hacerse pasar por él. Entonces, los hombres de Silly le dan una especie de material de silicona con el cual, bueno, se fabrica la cara de este ingeniero, y es a partir de ahí que, bueno, que él se disfraza, ¿no? No es la primera vez que vemos a Ulrich disfrazándose en lo que es la serie, porque ya le vimos en el anterior álbum, en la última parte del Secreto del Espadón, pero sí es la primera vez que utiliza estos apósitos para fabricarse prótesis para parecerse más de verdad al personaje que va a interpretar. Y de hecho, de aquí en adelante, pues Ulrich se va a convertir en un maestro del disfraz y va a estar disfrazándose pues, cada 2 por 3, ¿no? Y con bastante eficacia. Y bueno, esto serían un poco lo que son en principio las líneas generales, ¿no? Después, bueno, el álbum termina en un punto bajo para los héroes porque Mortimer es secuestrado y los documentos antiguos estos que vinculan a Xili con el primer emperador pues están en manos de Ulrich. En la segunda parte ya veremos qué va sucediendo con todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pasamos a ver algunos aspectos gráficos destacados que tiene la serie. Y entonces el primer aspecto que nos llama la atención en este caso es la recreación de las viñetas originales de Jacobs. Entonces, bueno, como veis,
aprovechando que este álbum comienza, en realidad el comienzo de este álbum es un poco antes de que termine El secreto del espadón. Entonces, esto permite conectar las dos historias y también es la excusa para que Fandongen y Berserk puedan recrear ciertas viñetas de Jacobs. Entonces aquí tenéis, pues bueno, una que recrea precisamente el ataque final a Lhasa. Como veis, el estilo de Jacobs está recreado muy fielmente, está muy logrado. Y bueno, como veis, la página de Fandongen y Berserk lo que hace, claro, tiene más contenido que la de Jacobs, porque lo que tratan de hacer es condensar el final de esa aventura para que se entienda bien lo que está pasando, ¿no? Jacobs tenía más páginas para extenderse. Esto aparte, bueno, también después, como veis, recrean esta otra viñeta que es el Londres ya destruido, como veis nuevamente con una gran fidelidad, e incluso la amplían y la reinterpretan, ¿no? Y nuevamente, pues como veis, está muy logrado también, ¿no? También, como veis, en esta viñeta también recrean el hongo, ¿no? Que se crea con la explosión de la bomba que ellos tiran al asa. Y de paso, pues también aprovechan para mostrar cómo los personajes pues se sienten un poco culpables por lo que ha pasado, ¿no? Porque claro, fijaros, ahí, como veis, ya habíamos comentado en el anterior vídeo, ¿no? Bueno, que Jacobs dejaba abierta la puerta que los personajes se sintieran culpables, ¿no? Porque Blake hacía su informe lacónicamente, como dice ahí. Claro, como veis aquí lo vuelven a decir y veis que ahí que sale Mortimer hablando, ¿no? Y dice, sé lo que piensa Blake, pero sabe que no teníamos elección. Y Blake, pues bueno, no está muy convencido. Dice, lo sé, Philip, gracias. Como decía mi instructor, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Entonces, claro, vemos que dota de más profundidad a lo que es vamos a decir, el dilema ético que tienen los personajes, ¿no? Y esto todavía se va a explotar más en la siguiente aventura, ¿no? En el último espadón, en este caso con guión de Jan Van Ham. Pero como veis, bueno, es una cosa muy curiosa porque da más profundidad todavía a los personajes, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos también, como veis aquí, hay otro homenaje, también en este caso al misterio de la Gran Pirámide, que será como, bueno, pues como os decía, es la aventura de Jacobs que sigue. Y bueno, simplemente como veis en la primera viñeta, que es la original de Jacobs, están entrando en el Museo del Cairo, y en esta otra es en el Museo Británico, pero se ve vamos a decir, una pose muy semejante en los personajes, incluso bueno, la perspectiva semejante también. Entonces, pues bueno, es claramente un guiño, ¿no? Y siguiendo más adelante, pues otros aspectos destacados es la recreación de los paisajes. Ya habíamos visto un poco cómo era la recreación del Londres destruido, pero fijaros sobre todo en lo que son los paisajes asiáticos, en lo cual Fandongen es un especialista, pues mirad que están maravillosamente logrados. La imagen que tenéis ahí es una imagen de Hong Kong y bueno, pues fijaros el nivel de detalle y el nivel de acabado, ¿no? de esta viñeta. Eso es realmente una maravilla, ¿no? Entonces, pues bueno, siguiendo más adelante, otro aspecto también que es curioso es cómo se tratan los flashbacks que hay cuando los personajes te cuentan la historia del primer emperador, ¿no? Y de toda esta trama que hay que lleva a relacionarlo con Gongsu. Entonces, como veis, la viñeta esta, por ejemplo, también es una pasada, pero fijaros que un aspecto interesante es que todas las viñetas históricas, por así decir, tienen como una especie de pequeño filtro amarillo de color que nos hace distinguirlas de las viñetas normales, por así decir. ¿Por qué escogieron el amarillo? Pues no lo sé. Yo me inclino a pensar que incluso porque el amarillo sea el color imperial en China, pero bueno, a saber, o sea, tal vez no sea por eso, es una especulación mía, obviamente. Otro aspecto también que destaca es lo logradas que están las escenas de combate aéreo, de estas va a haber más todavía en el segundo álbum, y fijaros también. Bueno, en este caso tenéis a Blake luchando contra el Buxia que os decía antes, pero en este caso fijaros también cómo la base militar que sitúan en el Monte Davis, pues bueno, está basada en la base militar real que hay. Por supuesto, la base militar que aparece en este cómic es bastante más exagerada, no han vaciado el Monte Davis por dentro, pero sin embargo sí que está recreado fielmente al menos el estilo de cómo es la base militar real, que bueno, que en la actualidad se encuentra en ruinas, ¿no?
Luego también hay ciertas persecuciones y ciertas escenas que a mí, por ejemplo, me recuerdan bastante a Indiana Jones. Como veis aquí, esta lucha que emprende, o esta huida, mejor dicho, que emprende Mortimer tras verse sometido a una emboscada en un barrio de Hong Kong por los malos, pues como veis, él huye, baja por las escaleras, ellos le persiguen y al final se esconde, pues bueno, como veis en esta especie de festividad que hay, se esconde dentro del dragón y casi casi parece una escena que podría estar sacada de Indiana Jones. No es la primera vez, bueno, sí es la primera vez, pero no será la última vez que veamos conexiones con Indiana Jones a lo largo de la serie y de hecho todo esto de que haya intrigas arqueológicas y todas estas cuestiones pues parece que como que se prestan bastante a ello. Entonces, es una serie que indirectamente tiene bastantes conexiones con Indiana Jones. Quizás no tan explícitas a veces como, o no tantas tan explícitas como Tintín a veces, aunque sí que las hay explícitas también, pero sin duda las tiene. Digamos que hay cierto espíritu común entre las dos series, ¿no? Mm, por otra parte, claro, ¿quiénes le perseguían? Bueno, como veis, este es un personaje del que no os hablé antes, que es el personaje que se llama Mr. Chu. Y este personaje, pues bueno, ahora toma un papel secundario, es como básicamente como una especie de mafioso que controla los bajos fondos de Hong Kong y que trafica con antigüedades. Pero ese personaje, os llamo ahora la atención sobre él porque se va a volver muy importante en la segunda parte. En la segunda parte va a ser un personaje prácticamente principal. Aquí simplemente era el jefe de los esbirros, estos de los que huía Mortimer, ¿no? Pasando a otras cosas, esta serie tiene bastante, perdón, este álbum tiene bastantes conexiones con otras series, sobre todo con Tintín, especialmente. Esto se debe, claro, como veis, si os habéis fijado en la portada del álbum, pues homenajea claramente esta otra viñeta de Tintín que os estoy mostrando, ¿no? Y no me parece que sea un juego inocente porque esta viñeta de Tintín en la versión original del Loto Azul no está como tal, sino está solamente en la versión coloreada y en esa versión pues tuvo un papel muy importante a la hora de elaborar los fondos, a la hora de detallar los fondos, precisamente Edgar Pierre Jacobs. Entonces yo entiendo que esta portada es como un doble homenaje, ¿no? Por una parte es un homenaje obviamente a la obra de Hergé, además es una obra también situada en China, también situada en Oriente, pero por otra parte también es un homenaje a Jacobs como colaborador, en este caso, de Hergé en esa obra. Entonces es y obviamente la serie es original de Jacobs, entonces es un homenaje, vamos a decir, a los dos. El homenaje no acaba aquí, sino que después, más adelante, aparecen más personajes, como por ejemplo, pues bueno, pues ahí tenéis en este caso al Capitán Haddock, podéis verlo, que está ahí borracho en un bar de mala muerte, ¿no? Donde está Chu. Y luego también aparece incluso este personaje tan repugnante del Loto Azul, que es Gibbons, ¿no? Pues ahí lo tenéis, es tal cual además. Fijaros que, bueno, que siguen sus 13, ¿no? No me hable de ese error histórico, please, devolver Shanghái a los chinos. Fue un error monumental. Bueno, pues ahí le veis, sigue siendo el mismo tipejo, ¿no? Entonces, digamos que los homenajes a Tintín van a estar presentes e incluso después, en la segunda parte, ya lo veréis, va a salir incluso el mismísimo Chang, ¿no? Por otra parte, la presentación del Sky Lantern, que lo tenéis aquí, que como veis, bueno, es una viñeta espectacular, pues a mí, incluso por la perspectiva, sí, por la perspectiva, incluso por el encuadre, es imposible que a mí no me... vamos, me recuerda claramente a cuando te presentan en Tintín el cohete lunar, ¿no? Y bueno, pues como veis es otra especie de homenaje menos explícito, yo diría, pero que no obstante yo creo que está bastante claro, ¿no? Y bueno, entrando en esto, finalmente hay otro homenaje a otra serie diferente que es Odiron Verhus, que es un personaje de Jan y Logan Berron, que bueno, aquí cumple un papel similar. Bueno, en la serie original es un misionero que, bueno, que ha tenido una vida bastante pecaminosa antes de dedicarse a ser misionero y es un misionero pues bastante particular, que suelta tacos y que dice obscenidades y parte del humor de la serie está basado en eso, ¿no? Aquí, hombre, tiene un comportamiento bastante más pacato, en lo que vamos a ver aquí, y a mí me recuerda bastante al, al misionero de Tintín en el Congo. Pero bueno, por otra parte es verdad que en la propia serie de Odilon él también homenajea en ciertos momentos a Tintín, entonces es también como una especie de homenaje doble, ¿no? Entonces, este padre Odilon va a tener también un papel importante, sobre todo en la segunda parte.
Y bueno, y con esto pues hasta aquí llegaría esta parte del análisis que hemos hecho. Espero que os haya gustado. En el siguiente vídeo, como os digo, nos centraremos en la segunda parte y en la conclusión de la historia, que como veréis es una pasada. A mí por lo menos la conclusión me encanta. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Entonces, pues os animo a dar like si os ha gustado el análisis. Y si queréis más análisis de Blake y Mortimer como este, pues os animo a suscribiros al canal, porque a mí pues eso me ayuda a seguir haciendo vídeos de este tipo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta el próximo día.